Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los alquileres. Qué dolor de cabeza los alquileres, para muchos. En julio el ajuste superará el 100%. Ahí estamos viendo este dato. Obviamente esto tiene que ver con la última ley de alquileres. Las escrituras de mayo, según datos oficiales del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de Mar del Plata tiene un 10% de crecimiento interanual, 831 escrituras, 102 hipotecas. Estos son datos del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires en relación a lo que ocurre aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y nos vamos a meter en el tema de alquileres con Diego del Valle, martillero público. Diego, gracias por estar hoy. Por favor, un gusto. Bueno, qué tema el de los alquileres, ¿100% esa es la cifra? Y en realidad ahí estamos viendo la placa que están poniendo. Ahora el 1 de julio, aquellos que tienen que ajustar, ya estás en el 103,40% y llegás a aquellos que quizás hicieron un contrato a mitad de mes. Generalmente los contratos de 36 meses o arrancan a principio de mes o arrancan a mitad de mes. Por eso a veces tomamos las dos puntas estas que le sirven a aquel inquilino. El que ingresó el primero va a tener el 103,40 y el que ingresó un 15 de julio ya estás en el 106, y pico por ciento. Llegás casi a un 107% en los últimos datos que dio el Banco Central con el ICL, que es el impuesto, es el índice que se utiliza hoy con esta ley 27551. Bueno, y con esta ley, digo, ¿cuáles serían los cambios? Porque ya se viene hablando hace mucho de modificaciones que finalmente no se concretan, no se cambian o no se da marcha atrás, porque definitivamente perjudica al que alquila como al inquilino. Sí, fíjate que yo siempre digo lo mismo. Hay que aclarar que esta ley 27551 consta de 24 artículos, Germán, de los cuales, de esos 24 artículos, salvo 2, son derechos de los inquilinos donde todos hemos estado de acuerdo. Es decir, es una ley con 24 artículos donde 22 han sido derechos que han sido buenos y positivos para el inquilino. El problema es modificar solamente 2 artículos. Uno es el tema del plazo, es decir, acá tenés un problema de falta de oferta de alquileres, porque lamentablemente en este proceso que arrancó en julio del 2020, que casualmente cumple el primer ciclo ahora a fin de junio, de estos primeros 3 años obligatorios, nosotros vemos y observamos que se ha ido un 80% de ese mercado de alquileres. ¿Y por qué se fue ese 80%? Porque la mayoría del perfil locador y sobre todo en nuestra ciudad de Mar del Plata es gente de más de 65 años. Yo escuchaba en Capital Federal que han hecho también tratar de tener estos datos presentes y les pasa lo mismo, es decir, el mercado también se ha achicado en ese porcentaje y cuando vos ves cuál es la edad del perfil de ese locador, es gente mayor a 65 años. Entonces, el plazo lo tenés que modificar si querés volver a tener oferta, porque nosotros observamos que ahora que se va a empezar a cumplir el primer ciclo de esta ley, es decir, ahora a partir de julio se vencen los primeros contratos que se hicieron con esta ley. Nosotros ya estamos viendo un éxodo de un 40% de esa cantidad de propietarios. Es decir, que vas a volver a tener un problema de cuello de botella a partir de que se van terminando estos contratos y que lamentablemente esos propietarios, con la experiencia que han tenido con esta ley, lo sacan del mercado. ¿Un 40%? Sí, un 40%. Es altísimo eso. Es muy alto. Fíjate, para que tengamos dimensión de lo que está pasando con esta ley. Si hablamos de Capital Federal, que es el lugar con mayor cantidad de gente, los datos de esta semana en Capital Federal había solamente 1.100 propiedades publicadas en alquiler 36 meses. Nada. Nada. Cuando en esos mismos portales, por alquileres temporarios, vos tenés 15.000 propiedades ofrecidas. Entonces, acá lo que nosotros vemos es que hace 2 años se prometieron todos los colores políticos que cambiaban las cámaras de Senado y de diputados, todos hablaron del tema alquileres y que iban a modificar esta ley, que reitero, son 2 artículos nada más, el del plazo que recién hablábamos y la otra problemática hoy con esta inflación que ya te está llegando al 114, 115% anual, tenés el problema que para que ese propietario no se te vaya del mercado de alquileres, tenés que permitir que por lo menos mínimamente pueda hacer un ajuste de ese alquiler en forma semestral. Son los únicos 2 puntos para poder cambiar esto. Si no se cambia esto, el problema se agrava mes a mes. Es decir, acá no hay una posibilidad de que esto se pueda revertir si realmente no se modifican. Te voy a repetir, son solamente 2 artículos. De los 24 son solamente 2 artículos. Ahora, hoy alquilar es una odisea, ¿eh? Sí, porque no hay propiedades. No hay propiedades y el otro grave problema, a ver, esto es mercado. Claro. Al no haber oferta,
la poca oferta que tenés, claro, a valores de hoy, de lo que son los sueldos de la gente, son altos. Es decir, hoy en Mar del Plata, si buscas un departamento de un ambiente, tenés que hablar de 80, 90 mil pesos para arriba. Si buscas un departamento de 2 ambientes, que es un solo dormitorio, tenés que hablar de 100, 120 para arriba. Si buscas un departamento de 3 ambientes, 2 dormitorios, una familia con un hijo, con 2 hijos, tenés que hablar de 120, 150 para arriba. Si buscas un chalet hoy, tenés que hablar de 200 mil pesos para arriba. Entonces, fíjate los valores que yo te estoy diciendo por un capricho, porque esto ya ha sido un capricho después de 3 años, porque decir, bueno, la ley, recorrió todo su ciclo, 3 años. Y vos ves que en todo el país, porque este no es un problema puntual de Mar del Plata, es un problema de todo el país, que la gente que hoy tiene un sueldo, que lamentablemente no puede llegar al acceso a la vivienda porque hay 0 crédito, que simplemente se le han complicado hasta conseguir una propiedad digna para tener una calidad de vida, aunque sea alquilando. Bueno, como para ir cerrando y ver un costado por lo menos un poco positivo, veíamos lo de las escrituras, cuando en provincia hay una baja, hay una merma, en Mar del Plata por lo menos hay una suba de un 10%, sabemos que también tuvo mucho que ver en su momento el registro de la propiedad, que estuvo de paro, entonces muchas escrituras no se terminaron de registrar, pero por lo menos un 10% ante esta situación que estamos atravesando. Es un dato alentador, Germán, ¿sabes por qué? Porque yo digo lo importante que es Mar del Plata como ciudad a nivel país, ¿no? Fíjate que ya el mes pasado en provincia había una caída interanual de un 25% en las escrituras. Y nosotros el mes pasado tuvimos un 5% de crecimiento. Es decir, en la provincia se cayó el 25% y Mar del Plata en el interanual tuvo un 5% de crecimiento. Llegan los datos de mayo que recién pusieron en las placas, 831 escrituras, y fíjate que eso te da, en relación al año pasado, un 10% de crecimiento. Creo que el valor agregado que tiene Mar del Plata, por lo menos eso también es lo que vemos nosotros, es que desde la pandemia para acá sigue siendo una ciudad elegida para vivir. Es decir, Mar del Plata tiene ese valor agregado. Nosotros vemos que muchas de las escrituras compraventas que se han realizado de la pandemia para acá ha sido de mucha gente que elige a Mar del Plata para vivir, para venir a tener otra calidad de vida. Nosotros tenemos esta maravillosa ciudad con este mar increíble, vivir en una ciudad frente al mar, creo que es el anhelo de mucha gente y me parece que ojalá que vuelva a haber políticas que entiendan esto para seguir captando ciertos mercados que a Mar del Plata la hacen potencialmente una ciudad con crecimiento. Estos datos son alentadores para un parate general, porque vas a ver que el nivel de escrituras a nivel provincia seguramente va a dar un saldo negativo por lo que vos contabas, porque hubo un paro de actividades en el registro de La Plata durante abril y mayo, por lo tanto ahí no hubo mucho movimiento de escrituras, pero te reitero, si Mar del Plata sigue pensando en la calidad que tiene como ciudad, vamos a seguir teniendo esto, la posibilidad de que mucha gente la está eligiendo para vivir. Diego del Valle, como siempre, muy clarito, gracias. Un placer.